Buenos días, mi nombre es Diego Valeriano López Riaño, soy estudiante de Ingeniería Electromecánica. Este es el curso de Física del Estado Sólido y pertenezco a la Universidad Antonio Nariño. Bueno, lo primero que vamos a ver sería la teoría de Schrödinger, y esta se compone en funciones de onda, las ecuaciones de Schrödinger, las corrientes de probabilidad, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo y lo que es un Hamiltoniano. Funciones de onda de Schrödinger. Los descubrimientos de principios del siglo XX había culminado con la sorprendente conclusión por parte de Louis Broglie de que la materia se comporta a la vez como cuerpo y como onda, y esto es especialmente decisivo cuando nos referimos a partículas subatómicas. Esta doble condición de las partículas tenía que ser utilizada para profundizar en el estudio del mundo de lo que es muy pequeño. Así las cosas, Schrödinger entre los años 1925 y 1926 introdujo las funciones de onda, también llamadas ecuaciones de Schrödinger, que no es otra cosa que una ecuación que describe la forma en que una partícula cambia con el paso del tiempo. Por lo tanto, se trata de estudiar las partículas del mismo modo en que se estudian las demás ondas que sentimos en nuestro alrededor, como las sonoras o las producidas en el agua cuando se lanza una piedra a un charco. En el año de 1924, un teórico francés, Louis de Broglie, sugirió que los electrones dentro de los átomos podían ser descritos no solo como partículas, como lo había planteado Niels Bohr algunos años antes, sino que también como ondas. Schrödinger, 2 años después, elaboró ese concepto y le dio forma matemática, al descubrir la ecuación que lleva su nombre. Argumentó que los electrones no eran objetos que orbitaban el núcleo, sino que más bien de alguna forma se trataba de ondas. Eliminando el electrón como partícula, Schrödinger afirmó que los cambios en las emisiones de energía eran causados no por los saltos interorbitales de los electrones, como había dicho Bohr, sino por cambios de un tipo de esquema y frecuencia de onda a otro. Muchos físicos abrazaron esta teoría de la mecánica ondulatoria, puesto que era considerablemente mucho más fácil de visualizar. Con el advenimiento de la mecánica cuántica en eso del 1927, se articularon la hipótesis de Louis Broglie y el principio de incertidumbre de Heisenberg. Para aplicar el carácter ondulatorio del electrón, se define una función de onda, y utilizando la ecuación de onda de Schrödinger, que matemáticamente es una ecuación diferencial de segundo grado, es decir, una ecuación en la cual intervienen derivadas segundas de las funciones de y. Aquí podemos apreciar la ecuación, la cual nos muestra que la segunda derivada con respecto a x está multiplicada por la función de onda de Schrödinger más 8 por pi al cuadrado de la masa del electrón, se divide entre la constante en plan elevada al cuadrado, y luego esto se multiplica por la energía total del electrón menos la energía potencial del electrón. Todo esto lo multiplicamos por la función de onda y lo igualamos a 0. Al resolver la ecuación diferencial, se obtiene que la función de y depende de una serie de parámetros que se corresponden con los números cuánticos, tal y como se define en el modelo atómico de Bohr. La ecuación solo se plasma cuando esos parámetros tomen determinados valores permitidos, los mismos valores que se indicaron para el modelo de Bohr. Por otro lado, el cuadrado de la función de onda corresponde a la probabilidad de encontrar el electrón de una región determinada, con lo cual está introduciendo en el modelo el principio de incertidumbre de Heisenberg. Por ello, en este modelo aparece el concepto de orbital, región del espacio en la cual hay una alta probabilidad de encontrar un electrón. No debe confundirse el concepto de orbital con el de órbita, que corresponde al modelo de Bohr. Una órbita es una trayectoria perfectamente definida que sigue el electrón, y por tanto es un concepto muy alejado de la mecánica probabilística. Corrientes de probabilidad.
Las corrientes de probabilidad se definen como el producto entre una densidad y una velocidad característica. Es un concepto que describe el flujo de densidad de probabilidad. Así, en mecánica cuántica no relativista se define como un vector, como se puede apreciar en la siguiente ecuación, y satisface la ecuación de continuidad mecánico-cuántica, que nos dice que la derivada de la densidad con respecto al tiempo más el vector le igualamos a 0, siendo la densidad de probabilidad igual a una función de onda elevada al cuadrado. La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. El problema inicial era hallar una ecuación dependiente del tiempo que redujese la ventajosa ecuación independiente del tiempo. La solución de Schrödinger dio a este dilema fue la de considerar la función de onda como una función compleja, sustituyendo la ecuación por la ecuación dependiente del tiempo más sencilla, como se puede apreciar en esta parte. La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo es de primer orden en la derivada con respecto al tiempo y de segundo orden en las derivadas espaciales, siendo fácil hallar para ella aproximadas condiciones iniciales y de contorno. La sustitución de la correcta ecuación independiente del tiempo. El hamiltoniano. Asociado con cada parámetro medible de un sistema físico hay un operador de mecánica cuántica. El operador asociado con la energía del sistema se llama hamiltoniano. El hamiltoniano contiene las operaciones asociadas con las energías cinéticas y potencial, que para una partícula en una dimensión puede ser descrita de la siguiente manera: como el hamiltoniano del operador es igual al operador asociado más el potencial de energía. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo.